Estamos en vivo en Noticias Globovisión Salud. El día de hoy estaremos hablando sobre cáncer de cuello uterino. La doctora Carmen Clara Mantellini nos acompaña el día de hoy para abordar este tema, como siempre invitándolos en redes sociales a participar, tanto por @salud_gb y @Daniela J. Salas, en conjunto a través del Instagram Live con nuestro especialista. Así que si tiene preguntas o comentarios, con gusto lo ayudaremos a responderle en conjunto con la doctora Mantellini. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias a ti, Daniela, por la oportunidad. Hablemos de cáncer de cuello uterino entonces. Así es, como bien lo habías comentado, es una de nuestras principales causas de cáncer en la mujer y tiene un pico de incidencia en esa mujer por encima de los 30 años. De ahí la importancia que sobre todo todas las pacientes a partir de esa edad deba haber tenido al menos una toma de citología, ¿sabes? Un poco para encontrar lesiones premalignas, que será lo ideal. Y en el caso que se diera la oportunidad de diagnosticar un cáncer, pues poderla remitir inmediatamente al servicio de oncología para iniciar tratamiento lo antes posible. Por supuesto, el tratamiento siempre es importante, pero hablemos también un poco de por qué se pueden generar estas células en el cuello de la mujer. Fíjate, se considera que el VPH o virus de papiloma humano es un factor necesario pero no suficiente. Es decir, yo puedo tener VPH y morir con VPH y ese VPH no haber producido ninguna lesión, y es más, se considera que el cáncer asociado a VPH es una complicación rara, poco frecuente. Pero fíjate que las estadísticas parecieran hacernos sentir que no es así, que VPH es igual a cáncer, y la diferencia es las fallas en las etapas de diagnóstico y sobre todo la falla en la prevención primaria. ¿Qué es la prevención primaria? Pues sabiendo que tenemos la vacuna para prevenir la infección por VPH, pero más que la infección, para prevenir su complicación, todavía la población no está completamente vacunada. Y deberíamos lograr por lo menos un 50% de vacunación para pensar a hablar de inmunidad de rebaño, es decir, que esa inmunidad del vacunado pueda favorecer incluso al no vacunado. Y la vacuna no la tenemos en el Plan Nacional de Vacunación. Sí. Entonces siempre es la invitación a todas aquellas personas que pudiesen vacunar a sus hijos, así sea en la medicina privada, pues que lo hagan. También vacunamos a todas las mujeres, aunque hayan ya iniciado vida sexual, porque sabemos, y así lo han demostrado los estudios, que la vacunación con VPH ayuda a distanciar cualquier recurrencia, es decir, que la lesión que tuve en algún momento por VPH, esa lesión se repita en el tiempo, e incluso en pacientes que se le ha diagnosticado ya cáncer de cuello uterino asociado a VPH, esa vacunación la va a ayudar en su respuesta al tratamiento. Tenemos por acá saludos también de algunos usuarios. Efraín está conectado por acá, nos manda saludos. También Fernando dice, buenas tardes, saludos a Daniela y para ti, para la doctora, excelente programa. Por acá Nilda Rivas nos dice, por favor hablen de tensado vaginal y prolaxo. Nilda, te los dejamos para otro espacio. Hoy nos vamos a dedicar al cáncer de cuello uterino, que es bastante importante, igual que el prolaxo, pero eso lo haremos en una próxima entrega, así que lo tenemos pendiente. Claro. Pero vamos a seguir hablando sobre cáncer de cuello uterino. Vemos entonces cómo el VPH puede ser también uno de los factores. ¿Qué otros factores pueden incidir en la aparición? Y ahí quería ir, fíjate, el factor más importante o cofactor para que se produzca esta enfermedad es el cigarro, el tabaquismo. Y entonces todas esas personas que están fumando, yo sé que suena, oye, qué fastidio, otra persona más que nos dice que hay que dejar de fumar, pero es que efectivamente el cigarrillo es un factor de riesgo importante, no solo para el cáncer asociado a VPH en cualquiera de sus localizaciones, sino también para el desarrollo de otros cánceres por ese estado inflamatorio que genera la presencia no solo de la nicotina, sino de esas otras moléculas que se generan con la combustión del cigarro. Otro factor de riesgo es el uso de anticonceptivos hormonales por mucho tiempo, sobre todo anticonceptivos con estrógeno. ¿Por qué? Porque va a generar como una hiperestimulación en esas células del cuello uterino y lo exponen las células más internas, que luego si esas células llegasen a entrar porque dejas de tomar el anticonceptivo, a veces se hace complicado el diagnóstico. Otro de los factores de riesgo que conocemos es la multiparidad. ¿Qué significa ser multípara? Que he tenido muchos hijos por lo mismo. Uno, porque he estado muy expuesta a estrógenos en cada embarazo, y dos, por esa exposición de ese tejido interno dentro del cuello que hace como una eversión, como si yo me abriera los labios, ¿no? Expongo esa mucosa que está dentro del labio hacia afuera, y esa exposición de esa mucosa pareciera que tiene que ver con ese aumento del riesgo no solo de la infección por VPH, sino es de la persistencia de la infección y esa progresión
a una lesión asociada. Hablando sobre los anticonceptivos orales, vemos con mucha frecuencia también la prescripción de anticonceptivos orales, por ejemplo, para el síndrome de ovario poliquístico, en muchas oportunidades, y eso es un uso prolongado, casi que de por vida para estas mujeres. ¿Qué sucede con ellas? Lo que pasa es que no es necesariamente tomarme anticonceptivo yo voy a tener cáncer de cuello, y eso hay que decirlo y repetirlo siempre. Tengo que tener cofactores, tengo que tener BPH primero como factor necesario, y tienen que reunirse estas otras condiciones, pero no que porque yo tengo BPH y tomo anticonceptivo voy a hacer cáncer. Es muy importante recordar que es una complicación muy rara, muy infrecuente. Y otro factor muy importante es la coinfección por otros gérmenes de transmisión sexual. Así como adquirí el BPH, pudo haber adquirido herpes genital o HIV, que la gente se le olvida que ese virus existe, que es una pandemia que tiene muchísimos años en la humanidad y que todavía está persistente, que muchas personas no saben que la tienen. Toda paciente que viene a consulta y que vemos que tiene una infección por VPH, la obligación es buscar si no hay una confección por HIV. ¿Por qué? Porque acorta ese tiempo de progresión. O sea, yo tener VPH y HIV es una paciente que requiere un manejo muchísimo más agresivo, porque ese impacto en su sistema inmunológico va a favorecer que el virus haga muchísimo más daño. Claro, hay una depresión también del sistema inmune y las defensas todas están Totalmente. por debajo y no está como que ese mecanismo activo para poder ayudar a esas células que van ingresando, porque en la parte vaginal pues sí conjuga y sí se tratan muchas bacterias que están presentes allí, que son propias de la parte vaginal, que son necesarias también. Fíjate, y eso es muy importante, y son un área de investigación muy reciente, que es lo que llamamos el microbioma vaginal, que es ese conjunto, esa relación que tiene cada una de nosotras con esas bacterias, hongos y virus que ahí cohabitan, y la importancia de que un microbioma saludable es un factor de protección para infecciones de transmisión sexual. Y entonces, ¿qué puedo hacer yo para que mi microbioma sea saludable? No automedicarme, porque cada vez que yo coloco un óvulo con una sustancia que destruya bacterias u hongos, voy a afectar ese microbioma. Si debo tomar antibióticos por otras causas, pues estar pendiente en mi chequeo ginecológico que efectivamente yo alcancé mi equilibrio vaginal. Factores externos, por ejemplo, el cigarrillo siempre es un factor de alteración del microbioma, pero por ejemplo esas pacientes que no saben que tienen la insulina elevada, que tienen alteraciones del metabolismo, por ejemplo, o pacientes que dejan de ovular, tú hablabas del ovario poliquístico, pero hay pacientes, por ejemplo, atletas que dejan de ovular, pacientes con trastornos digestivos que dejan de comer, que pierden peso y dejan de ovular. Todas esas condiciones de poco estrógeno van a afectar el microbioma, y se sabe que una alteración del microbioma puede también favorecer a su vez una alteración del epitelio, de lo que cubre la vagina, y favorece las infecciones por gérmenes de transmisión sexual. Entonces fíjate que es muy complejo, no hay un único factor, hay muchos cofactores que se ponen en conjunto en una paciente determinada que pudiese aumentar su riesgo, pero recordar que del momento que hago la infección por el VPH hasta que yo llegase a tener cáncer han pasado muchísimos años en los cuales yo he debido abandonar la consulta médica. Entonces siempre la invitación es: ve a tu chequeo anual, que en algún momento vamos a poder identificar cualquiera de estos cofactores de riesgo y vamos a además ponernos al día con la vacunación. Por supuesto, hablando de vacunación y VPH, nos llega una pregunta relacionada a la pareja, al caballero también. La vamos a responder al regreso, porque nos corresponde establecer una pausa comercial. Recuerde las redes, @salud_gb, @DanielaJSalas. Volvemos.